Ok, habíamos dicho que, recordando un poquito lo de básica, lo que dice el señor Espinosa de los cromosomas 46 y 23, en nuestro cuerpo hay dos tipos de células, ¿ya? Hay las células somáticas, ya vamos a ver cuáles son, y también hay las células sexuales, ¿ya? Si es que tiene núcleo o no tiene núcleo, eso lo vemos, eso ya lo ve luego, ¿no? Ahorita, para el tema de gametogénesis, nos concierne ver los tipos de células. ¿Cuándo una célula es somática? Una célula es somática cuando tiene 46 cromosomas. ¿Sí? No pares, sino 46 cromosomas. 1, 2, 3, 4, 40, 45, 46. Así, 46 cromosomas. Profe, son las que son diploides, ¿verdad? Sí, espérate un ratito. Esas células que tienen 46 cromosomas se llaman somáticas. En cambio, las células sexuales son aquellas células que tienen solo 23 cromosomas. ¿Ya? Solo la mitad de los 46. Entonces, vamos a hacer una rayita por aquí para aclarar bien estos conceptos. Ya, listo. A las células somáticas que tienen 46 cromosomas, también se les dice diploides. Diploides, ¿ya? Es decir, si yo digo, dime el nombre de una célula diploide, estoy diciendo que me diga una célula somática, estoy diciendo que me diga una célula que tiene 46 cromosomas, ¿ok? A las células sexuales que tienen 23 cromosomas se les denomina haploides, ¿ya? Entonces, si yo le digo, dígame el nombre de una célula haploide y me dice espermatozoide, está bien. Si me dice óvulo, está bien. Es decir, las células haploides son, es decir, lo mismo que células sexuales, es decir, lo mismo que decir células germinales. Son células haploides, aquellas células que solamente tienen la mitad del número de cromosomas, es decir, 23 cromosomas. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que las células somáticas, ¿no es cierto?, al tener 46 cromosomas, tienen la información genética completa, es decir, tienen de papá y mamá, ¿ok? Tienen la información genética completa. Aquí, en cambio, les falta, porque si aquí vamos a dibujar. Por ejemplo, aquí tenemos digamos, que esto sea un espermatozoide y digamos que esto sea un óvulo. Si está maduro o no, no estamos diciendo ahorita, es un óvulo. Este de aquí tiene 23, ahí le falta la información paterna. Este tiene 23 cromosomas y le faltará la información materna para que sea una célula somática. Entonces, todas las células sexuales o de la línea germinal, ahora que vamos a ver gametogénesis, vamos a entender cuál es la línea germinal y cuáles son esas células que tienen solamente 23 cromosomas. Son el espermatozoide y el óvulo, y las que están un poquito antes de ellos, antes de pasar ese proceso y transformarse en espermatozoide. Ese tipo de células también tienen 23 cromosomas porque son de la línea germinal. Es decir, está en proceso de formarse o de transformarse o de especificarse y hacerse un espermatozoide. Ese tipo de células también, que ya le vamos a ver los nombres. En cambio, las células somáticas son todas, aquí vamos a ponerlo, esto es bien importante que se acuerden, ¿ya? Todas las células del cuerpo, a excepción de óvulo y espermatozoides. ¿Ya? Entonces, todas las células de nuestro cuerpo son somáticas. Todas las células de nuestro cuerpo son diploides. Todas las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas, a excepción del óvulo y del espermatozoide. Y de la línea germinal, obviamente, ¿no? Que ya la vamos a entender bien. Entonces, vamos a ver a quién le pregunto. Señor, ¿dónde está el nombre de este guagua? Señor. Rodríguez. ¿Está Rodríguez? Ay, cuando no están me hacen perder tiempito. Guaguas. Señor, déjame ver.
Señor, verán, no está Rodríguez Marcelo. Señor André Pérez. ¿Está, señor André Pérez? Claro que sí, profe. André, ¿cuántos cromosomas tiene la neurona? 46. Exacto, porque es una célula somática y estoy diciendo que todas, a excepción, ¿sí? Del óvulo y el espermatozoide. Muy bien. Señor Medrano, Martín Medrano. Aquí, profe. Señor Medrano, ¿las células de la piel serán células diploides? Sí, profe. Sí, las células de la piel son células diploides porque tienen 46 cromosomas. Señor Córdoba, Gabriel Córdoba. Apuren, Córdoba. Sí. Señor Córdoba, ¿los glóbulos rojos serán células haploides? No, No, no son células haploides. ¿Por qué? porque son somáticas, son diploides. Son diploides porque tienen 46 cromosomas. No son haploides porque tienen 46 cromosomas, ¿ok? Señor Calero. Señor Calero. Ay. Señor Cabrera. Dígame, profe. Señor Cabrera, las células adiposas o los adipocitos, ¿qué tipo de células son? Diploides. Diploides, dígalo con seguridad, son diploides, porque solamente el óvulo y el espermatozoide son haploides de 23. Todas las demás células de nuestro cuerpo son somáticas, son diploides, tienen 46 cromosomas. ¿Entendido? Listo. ¿Ya? Entonces, entendido esto, tenemos que entender otro detallito más. Hasta aquí está claro, ¿no? Toditas las células. ¿Qué células tienen la uña? Diploides. ¿Qué células tienen el cabello? Diploides. ¿Ok? ¿Qué células tienen la piel? Diploides. ¿Qué células tienen el hígado? Diploides. ¿Qué células tienen el corazón? Diploides. ¿Qué células tiene en el vaso? Diploides. En el pulmón? Diploides. Es decir, todas las células de nuestro cuerpo son somáticas, menos, eso debe quedarse clarísimo, menos las células germinales o las células de la línea germinal, que ya la vamos a entender mejor eso de línea germinal. Dígame. Una pregunta, ¿y una persona que es intersexual tendría dos tipos de células diploides Sí, en su cuerpo? sí. Cuando veamos anomalías, ya vamos a ver trisomías también, a ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Ok, entendido esto, tenemos que entender otra cosita, ¿ya? Otra cosita, que la vamos a ver si la medio dibujamos aquí. Las células, como yo le decía, o son somáticas o son, ¿cómo es? Sexuales. Okay. De una vez, a ver, vamos a poner de una vez aquí. Somáticas, ¿ya? O las células de nuestro cuerpo son sexuales. Entendido. Estas células van a tener un proceso de división, porque acuérdense que hay unas células pues que cumplen su función y se mueren, y vienen otras y las reemplazan, ¿ok? ¿Cómo es que se da ese proceso de división? Las células, tanto somáticas o sexuales, se van a dividir a través de dos procesos, que también lo vieron en básica. El uno se llama mitosis y el otro proceso, ¿alguien se acuerda? Meiosis, profe. Meiosis, profe. Único que ha ido a básica. Meiosis, ok. Y solamente vamos así como para recordar y entender gametogénesis, vamos a recordar qué es la mitosis. La mitosis es, vamos a ponerle aquí una bolita aquí. Hagámosle más chiquitica. Vamos a hacerle un poquitico más chiquito. Vamos a decir que esta es una célula, ¿ya? La mitosis es el proceso en el cual una célula diploide, y ahorita usted sabe que es diploide, solo le estoy recordando, ¿ya? La mitosis es el proceso en el cual una célula diploide se ha de dividir para originar dos células hijas con la misma cantidad de carga genética. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ponerle, vamos a hacer nuestros acostumbrados gráficos. Digamos que aquí y aquí, ¿ya?
esta célula que tiene 46 cromosomas, ¿no es cierto?, se va a dividir y va a originar dos células. Una ahí, que vamos a hacerla más chiquitica porque está inmensísima. Se va a dividir y va a generar dos células. Acá vamos a hacerle otra. Y ya. Digamos que ya está igualita, ¿ya? Listo. Eso es mitosis. Proceso en el cual una célula diploide, si decimos diploide, esta chica va a tener 46 cromosomas, ¿ya? Proceso en el cual una célula diploide va, ¿no es cierto?, a dividirse y va a originar dos células hijas con la misma cantidad de carga genética. ¿Qué quiere decir esto? Que esta chica de aquí también va a tener 46 y esta nena de acá va a tener también 46 cromosomas, es decir, la misma carga genética, ¿ok? Sintetizando, eso es mitosis, de que una célula diploide se va a dividir y va a originar dos células hijas con igualito carga genética, ¿ok? Listo. ¿Y qué es meiosis? Asimismo, una célula diploide. Vamos a hacerla más chiquitica aquí. Digamos que... ya. Digamos que ella es, ¿ya? Una célula diploide. Si es diploide, también esta chica va a tener 46, ¿ya? Meiosis es cuando la célula diploide se somete a un proceso de dos divisiones meióticas. Entonces vamos a ponerle así mismo en colorcito amarillo la primera división meiótica. Ya. Va a, decíamos que la meiosis es cuando la célula diploide se somete a un proceso de dos divisiones meióticas para finalmente, es decir, ya tuvo ahí la primera, luego de esa primera división hay otra división que vamos a hacerla con azul. Vamos a hacerla con azul. La primera división es la amarilla. Vamos a ponerle aquí, primera división meiótica. Pondrá atención para que sepa qué significan las letras, ¿ya? Va a tener una primera división y va a tener una segunda división meiótica, ¿ya? Entonces, meiosis es cuando una célula diploide se somete a un proceso de dos divisiones. Aquí está la primera y aquí está la segunda división. Y va a dar origen finalmente a 4 células. ¿Qué tipo de células serán? ¿Con pilas? Haploides. Haploides, dilo duro. ¿Quién fue que dijo? ¿Quién dijo? Señor Calderón fue profe. Sí, Muy bien, señor Calderón, muy bien. A 4 células haploides. Entonces vamos a hacer 4 bolitas. Ay. Vamos a hacer 4 celulitas de aquí, ¿ya? Cuatro celulitas. Listo. Y seguimos haciendo acá 4 celulitas. Qué pérdida de tiempo y estas pizarras. Listo. 4 celulitas. Haploides, dijo, ¿no? Y si son haploides, ¿cuántos cromosomas tendrán estas chicas? 23, profe. 23. 23, pues claro, eso lo sabe un bebé cuando nace, ustedes lo estaban recordando nada más. Ya, cada una de ellas va a tener 23, ¿ok? 23. Listo, ¿ya? Repetimos. Mitosis es, ¿no es cierto?, proceso en el cual una célula diploide da origen a 2 células hijas con la misma carga genética. Hay una sola división, ¿sí? Que la hemos puesto aquí en color amarillito. ¿Estamos? Una sola división. De esta se divide y salen 2.
Punto, con la misma carga genética, 46, 46, punto. La meiosis, en cambio, es cuando una célula diploide se somete a un proceso de 2 divisiones meióticas. Por eso le hemos puesto la primera división en amarillo, la segunda división la hemos puesto en color azul. Entonces, la meiosis es cuando una célula diploide se somete a un proceso de división meiótica, no se olvide esa palabra, una división meiótica, 2 divisiones meióticas, para finalmente dar origen a 4 células haploides. ¿Sí? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar a esto. Cuando esto obviamente se da en las células sexuales, el tema de hoy es gametogénesis. Es decir, vamos a ver, ¿quién va a ser? ¿Qué nombre le damos a estas células haploides? ¿Quiénes serán? ¿Cómo se llamarán estas? Células sexuales. Ajá, pero dímelo el nombre claro. Haploides. No, ya decimos que es haploide. El nombre. ¿Quién se forma aquí? Ah, los espermatozoides y el óvulo. Exacto. ¿Quién es el niño que dijo? Martín Valverde. Valverde, te anoto aquí. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy es esta meiosis que se da en los espermatozoides. Luego veremos en el óvulo. Cuando se da en los espermatozoides se llama, ¿cómo creen que se llama? El nombre del tema en general es gametogénesis. Cuando se da en los espermatozoides, Espermatogénesis. espermatogénesis, exacto. Entonces, lo que vamos a ver es la meiosis en la espermatogénesis. ¿Cómo vamos a ver? A través de 2 divisiones meióticas, cómo se forma el espermatozoide. Cuando veamos ovogénesis, lo que vamos a ver cómo, a partir de una célula diploide, se van a formar los óvulos. ¿Ok? Listo. ¿Está claro el preámbulo para entender gametogénesis? ¿Ok? Listo. Regresamos un poquito para atrás. Listo. Entonces, gametogénesis es el tema que nos corresponde para hoy. Y gametogénesis no es más que el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos. Entonces, cuando se forman gametos masculinos, ¿cómo dijimos que se llama? Espermatogénesis. Espermatogénesis. ¿Ya? Listo. Y hay otro proceso de gametogénesis en las nenas que se llama, ¿cómo dijimos? Ovogénesis. Ovogénesis, exacto, ovogénesis. Como siempre, las mujeres somos más complicadas, la ovogénesis es más complicada que la espermatogénesis. Parece cuento, pero es verdad. Ok, entonces, repetimos. Gametogénesis es el proceso de formación de los gametos masculinos y femeninos, ¿ok? A partir de una célula madre. Esa célula madre será diploide o haploide. Haploide. Diploide. Diploide, diploide, lo acabamos. Sí, perdón, diploide. Lo acabamos de ver aquí, ¿no? Decimos que gametogénesis es el proceso de formación de los gametos masculino o femenino, ¿no es cierto? A partir de una célula madre, ¿no es cierto? En el caso de los hombres, ¿no es cierto? Se van a llamar espermatogonias. En el caso de las mujeres se va a llamar ovogonias. Entonces, la espermatogonia o la ovogonia es una célula diploide. Acuérdese que parte de una célula diploide. ¿Ok? Parte de una célula diploide. Otra cosa, generalmente en las células, siempre digamos, en las células somáticas se va a dar la mitosis. En las células sexuales se va a dar la meiosis, pero como parte, escuchará bien esto, ya lo va a entender mejor, como parte de una célula madre, aquí se va a dar una división de mitosis primerito, luego viene la meiosis. Ya vamos a entender mejor este proceso cuando lo vayamos viendo poco a poco, ¿ok? Entonces, estábamos en que gametogénesis no es más que la formación o proceso de formación, como usted quiera llamarlo o registrarlo, ¿no es cierto?, de los gametos femeninos y masculinos a partir de una célula madre. De una vez pongámosle los nombres aquí, a ver. En el caso, aquí, en el caso de la espermatogénesis, la célula madre se va a llamar espermatogonia. Espermatogonias. Vamos a hacerle más grandecito. Esta es la célula madre, ¿ok? Si es la célula madre, pues decimos que es una célula diploide.
¿Ya? Es decir, ella va a tener 46. De esos 46 van a quedar en 23. Y en el caso de la ovogénesis, cuando la veamos, vamos también a ver que la ovogénesis también parte de una célula madre que se va a llamar ovogonia. ¿Sí? Ovogonias, si queremos decirle en plural. Las ovogonias van a dar origen a los óvulos. Y a esta también, si quiere ponerle una S aquí, pues póngale una S por ahí. Listo. Entonces, queda claro. El tema de hoy es gametogénesis, que no es otra cosa más que el proceso de cómo es que se forman los espermatozoides. Listo. Para esto, si usted ingresa, ¿no es cierto?, en el Moodle, que yo digo mudo, en el Moodle, usted va a encontrar este videíto que es introductorio. Si lo desea, lo vuelve a ver. Si no, pues lo vemos en este momento. Póngale mucha atención. Es probable, es muy probable que no lo entienda mucho el videíto, ¿no es cierto?, en algunos detalles de embriología, que luego lo vamos a algo aclarar o a sintetizar. Y aquí le va a dar el proceso de espermatogénesis, que luego lo voy a explicar yo de manera didáctica para poderlo entender en caso de que alguien haya quedado pues con algún detallito pendiente por ahí. Entonces, póngale atención al videito, ya le digo, está en el Moodle, de tal manera que usted lo puede ver las veces que usted desee. Dura 5 minutitos, ¿no? Entonces, esto es rápido. En la especie humana, la gametogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos, es decir, óvulos y espermatozoides, a partir de células madre llamadas ovogonias y espermatogonias, respectivamente. La espermatogénesis es la gametogénesis masculina y consiste en formación de espermatozoides en los testículos a partir de las espermatogonias. Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos y provienen del epiblasto. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario, un grupo de células epiblásticas se empieza a distinguir del resto de las células somáticas como resultado de las señales emitidas a través de las proteínas morfogénicas óseas BMP4 y BMP8. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina por su núcleo de gran tamaño. Y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células germinales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino a través del alantoides, el intestino caudal y el mesenterio dorsal, y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase se llaman crestas genitales. En el embrión masculino, una vez que las células germinales primordiales llegan al testículo fetal, se diferencian en espermatogonias y se incorporan a los cordones testiculares, en donde se mantienen hasta la pubertad. Al llegar a la pubertad, los cordones testiculares que se encontraban cerrados se abren y se convierten en túbulos seminíferos. La espermatogénesis se lleva a cabo a todo lo largo del epitelio de estos túbulos. Un ciclo completo de espermatogénesis dura alrededor de 2 meses y consta básicamente de 3 fases: proliferativa, meiótica y espermiogénesis. Como cada testículo contiene aproximadamente 1 millar de túbulos seminíferos,
En ellos se encuentran grupos de espermatozoides en distintas fases de maduración. 1. Fase proliferativa. Las espermatogonias proliferan por mitosis y dan origen a dos poblaciones celulares, espermatogonias A y B. Las de tipo A siguen replicándose y originando espermatogonias A y B. Las de tipo B se convierten en espermatocitos primarios. 2. Fase meiótica. Cada espermatocito primario experimenta la primera división meiótica y produce dos espermatocitos secundarios. Luego, cada uno de estos realiza la segunda división meiótica, a partir de la cual surgen dos espermátidas haploides. 3. Fase de espermiogénesis. En esta etapa, las espermátidas se convierten en espermatozoides anatómicamente bien definidos. A continuación, los espermatozoides pasan al centro del túbulo seminífero y se transportan al epidídimo, en donde terminan de madurar. Luego se almacenan en el conducto eferente hasta que son expulsados mediante la eyaculación. La espermatogénesis no declina con la edad. En resumen, la espermatogénesis se lleva a cabo en el testículo. Empieza en la pubertad y persiste durante toda la vida del individuo y por cada espermatogonia se producen 4 gametos funcionales. Ok, chiquillos, este video nos hace una introducción a lo que es gametogénesis, que la vamos a entender de mejor manera en este momento, ¿ok? Listo. Algo que me había olvidado, ¿no es cierto? Que tanto la mitosis como la meiosis tiene fases. La mayoría de textos únicamente reconocen, digamos así, como importante las 4 fases, que las vamos a poner aquí solamente como para recordar. A ver, espérate. Borremos un poquito esto de aquí y vamos a poner las fases de este y de este. Prácticamente son las mismas, ¿no es cierto? Hay textos en los que reconocen la interfase también, pero la mayoría de textos le reconocen a estas fases, ¿no es cierto? La profase, que es la más larga, en ese mismo orden se va dando la división meiótica o mitótica, ¿ya? Profase, la metafase. ¿Alguien se acuerda? Anafase. ¿Alguien se acuerda la última? La telofase. Telofase. Ok, chévere. Entonces, mire, eso nomás se nos había olvidado, ¿no es cierto? Recordar que tanto la mitosis como la meiosis tienen estas 4 fases que la mayoría de bibliografía las consideran importantes. La interfase que hace o de descanso que hacen entre fase y fase casi no la consideran mucho algunos textos. Sin embargo, pues hay unas fases. Y también hay subfases. La profase tiene 5 subfases, pero bueno, ese no es tema ahorita para nosotros de interés. Ok, entonces vamos a entender un poquito embriológicamente qué es lo que ocurre embriológicamente, qué ocurre con esa célula madre. Ok, miren, vamos a pongámosle en negrito, ¿ya? Digamos que este es un óvulo, digamos que este es un espermatozoide, ¿ya? El momento en que él fecunda, se forma el huevo cigoto. Y aquí se dan un montón de divisiones, obviamente que tienen sus nombres, ¿no? Mórula, blástula, gástrula, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le dice mórula porque en cada una de estas celulitas va a encontrar aquí un núcleo, cositas así, ¿ok? En esa división del huevo cigoto hay una fase que se llama la gástrula que yo decía, o también gastrulación. Ahí en la gastrulación hay unas células que se llaman,
aquí, gastrulación. Hay unas células importantes que se llaman epiblastos, ¿ya? El epiblasto, cuando el video le habla del epiblasto, ¿no es cierto? Le está diciendo que en esas células del epiblasto, en la segunda semana del desarrollo embrionario, hay unas células que toman el nombre de epiblásticas, ¿ok? Y que es ahí en donde estas células epiblásticas se van a distinguir del resto de células somáticas. Es decir, las células epiblásticas son como las predecesoras, las que van a dar origen luego a unas estructuras anatómicas importantes. De esa embriología le hablaba el video, ¿no? Y decía que en la segunda semana del desarrollo embrionario, pues un grupo de células epiblásticas se van a distinguir del resto de células que también son somáticas. Estas células van a migrar y se sitúan en el saco vitelino, y que luego estas células se denominan células germinales primordiales, es decir, son los antecesores, ¿no? de este proceso importantísimo que se va a dar. Entonces, luego, ¿no es cierto?, de que estas células germinales se van a multiplicar por mitosis, ellas van a migrar al saco vitelino, en síntesis, hasta la sexta. Estos son nada más que contenidos como por sentido común y por conocimiento general, esta embriología, ¿no? Esta embriología no es parte precisamente, o como para ser evaluada, pero sí es importante para poderle entender la embriología de la espermatogénesis, ¿ok? Entonces, decíamos que estas células germinales, ¿no es cierto?, que se distinguían de las demás células somáticas, van a migrar, ¿no? Y luego ellas se van a multiplicar y todo, y migran, y luego llegan al saco vitelino. Luego, desde el saco vitelino, ya en la sexta semana, mire que esto habíamos hablado desde la segunda semana, por eso estamos en contra del aborto, porque en la segunda semana pues están dando cosas importantísimas. Entonces, luego ellas migran o salen, se van del saco vitelino, y ya a la sexta semana ellas llegan a las gónadas, en donde en ese estado embriológico esas gónadas toman el nombre de crestas genitales, y así siguen migrando hasta que ellas llegan al testículo fetal, ¿no? Este testículo fetal es el llamado cordón testicular, y ahí se quedan. Entonces, mire, en todo el proceso embriológico, cuando es embrión, ¿no es cierto?, en su formación, ya se está formando el futuro espermatozoide. Llámese como se llame, ¿no? Y que va tomando nombre, que es célula germinal, que luego se queda ahí en el saco vitelino, luego migra y que no sé qué, y que luego se va a las crestas genitales, ¿no es cierto? Y todo esto, y que luego se queda en los cordones testiculares, ahí se queda como guardadito, ¿ya? Estas células germinales, entonces, cuando el bebé nace, las células germinales, los que van a ser futuros espermatozoides, están guardaditos en los cordones testiculares hasta la pubertad. ¿Cuándo comienza la pubertad? Entre 13 y 14 años, hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre luego en la pubertad? Esos cordones testiculares que estaban selladitos, guardaditos con las células germinales, van a abrirse y se van a convertir en túbulos seminíferos, ¿ok? Y es ahí, en esos túbulos seminíferos, en donde se va a dar lugar el gran proceso que se llama espermatogénesis. Entonces, vamos a poner acá detalles importantes. Ya, de una vez pongámosle espermatogénesis, ¿ya? Entonces, ¿alguien dijo algo? Sí, profe, o sea que en el saco vitelino, como que diría, se envuelven en una capa para que se vuelvan germinales, y el momento que van al cordón testicular, cuando pasan por los tubos seminíferos, sería como quien diría, se quita esa capa. Claro, pero ellos antes de los cordones testiculares son los que se convierten en tubos seminíferos, ¿ya? Son los cordones testiculares los que se convierten en tubos seminíferos. De ahí ese proceso embriológico solo lo estamos sintetizando nada más, que migran, que se van al saco vitelino, y luego ahí se quedan ya en la sexta semana. Ellos llegan a las gónadas, ¿no es cierto?, que ya en el embrión se llaman crestas genitales. Estamos haciendo una síntesis, pero hay un proceso mucho más largo embriológicamente, que no nos interesa ahorita mucho. Usted va a ver embriología en tercero de bachillerato, por eso le estamos sintetizando nada más, y queremos que sepa qué es el epiblasto. El epiblasto son células que en esa división del huevo cigoto
¿no es cierto?, forman parte de la gastrulación. En esas células epiblastos se van a formar en la segunda semana del bebecito, del embrión, se va a formar unas nuevas células que se distinguen de las demás y que se llaman epiblásticas. Estamos haciendo un preámbulo, estamos sintetizando un proceso que es sumamente largo, sumamente complejo, lo estamos sintetizando para que usted sepa de dónde es que aparecen los tubos seminíferos. ¿Cómo se llamaban los túbulos seminíferos antes? Se llamaban cordones testiculares. ¿De dónde aparece un cordón testicular? ¿De dónde aparece? Son las crestas genitales que luego se van en un proceso de transformación y de evolución y de crecimiento fetal, se van transformando. Entonces, en la espermatogénesis es muy, muy, muy importante que usted sepa que a la espermatogénesis también se le llama, gametogénesis masculina. Entonces, es lo mismo. Si usted algún rato encuentra gametogénesis masculina, es lo mismo que decir espermatogénesis. ¿Ok? O vamos a ponerle de una vez espermatogénesis o gametogénesis masculina. Listo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la espermatogénesis o gametogénesis masculina? ¿No es cierto? Es cuando se va a formar el espermatogénesis. ¿De dónde o cómo se inicia esta espermatogénesis? A partir de una célula madre, que como dijimos que se llama esa célula madre, ¿alguien se acuerda? Espermatogonia. Exacto, espermatogonia. Entonces, decíamos que la espermatogénesis tiene 3 fases. A ver, aquí. Vamos a ponerle 3 fases. 1, 2 y 3. Si alguien copió en el video, se va a acordar que es la fase proliferativa. Ok, la otra fase, ¿alguien la copió? Meiótica. Se llama meiótica, ya usted sabe que es meiosis, ¿no? Meiótica. Fase meiótica. Meiótica. ¿Y alguien copió la tercera fase? Fase de espermiogénesis. Espermiogénesis. Mire los nombres, posiblemente le dé confusión, ¿no? Espermatogonias, espermatogénesis, espermiogénesis, listo. Ok, esas son las 3 fases de la espermatogénesis o de la gametogénesis masculina, ok. Entonces, el video nos decía que las espermatogonias, vamos a poner una espermatogonia, vamos a ponerla aquí a esta altura más o menos, una espermatogonia. Vamos a hacerla más pequeñita para que nos alcance. Es un proceso, ya. Ella se va a llamar espermatogonia, ¿ya? Espermatogonia. Listo. Esta espermatogonia, ¿cuántos cromosomas va a tener? 46. Exacto, porque es la célula madre. Ella es una célula diploide, ¿ya? Ella tiene 46 cromosomas. Y vamos a ponerle acá. Listo, ¿ok? Entonces, en el video decía que en la fase proliferativa, las espermatogonias se dividen, proliferan por mitosis, que ya sabemos lo que es mitosis, ¿no? Y dan origen a 2 poblaciones o a 2 tipos de células. Y le han puesto, pues, los científicos, las espermatogonias A y las espermatogonias B. Sin embargo, las espermatogonias A van a seguir replicándose y se replican haciendo células A y B. Esas no son importantes ahorita para la espermatogénesis. Las únicas que son importantes para la espermatogénesis o gametogénesis masculina son las espermatogonias B. Entonces, de esta espermatogonia B va a darse una división por meiosis. Y si se da una división por meiosis, vamos a ponerle una rayitita aquí. Si se da una división por meiosis, ¿cuántos espermatozoides va a tener esta célula?
Si se da por meiosis. En total. 4. No. Ella, la espermatogonia B, ¿no? Esta es la B, se va, de una vez pongámosle la letra B para que usted sepa que, a ver, aquí vamos a ponerle, esta es una espermatogonia B. Las A se siguen dividiendo y no eran importantes para nosotros, ¿no es cierto? Ella, que tiene 46 cromosomas, se va a dividir por mitosis, y va a dar como resultado, ¿no es cierto?, una célula con ¿cuántos cromosomas? 23. 46. 46, porque la mitosis nos da, ya les dije, pues, que la mitosis da como resultado células hijas con la misma carga genética. Ella va a dar como resultado una célula con 46 cromosomas que se va a llamar espermatocito primario. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿serán células haploides o diploides? Diploides. Todavía son diploides, ¿no es cierto? Entonces, la espermatogonia madre, ¿no es cierto?, tiene 46 cromosomas y por una mitosis se divide y da origen al espermatocito primario que todavía tiene 46 cromosomas. A este primer proceso se le llama proceso proliferativo, a esto de aquí, ¿ya? Hasta el espermatocito primario. Luego viene, en cambio, la siguiente fase, que ¿cómo se llama? Meiótica. Aquí tenemos, meiótica. Entonces, si va a haber una división meiótica, ¿no es cierto?, aquí va a ocurrir algo. Vamos a ponerle. Si hay aquí empieza un proceso de división meiótica, aquí este proceso se va a llamar meiosis 1. Meiosis 1. ¿Ya? Entonces, si hay un proceso de meiosis, ¿cuántos cromosomas van a tener este resultado? Si es meiosis, 23. 23, exacto. Estamos en la fase meiótica. Si es meiosis, entonces estos jóvenes van a tener 23 cromosomas. ¿Y cómo se van a llamar? Se van a llamar, si estos son primarios, esos se van a llamar, van a tener 23 cromosomas y se van a llamar ¿cómo? Espermatocito secundario. Espermatocito secundario. ¿Ok? Listo. Espermatocito secundario. Entonces, después del espermatocito primario empieza la primera división meiótica. El espermatocito primario va a dar como resultado, a través de la primera división meiótica, va a dar como resultado el espermatocito secundario. ¿Cuántos cromosomas van a tener? 23 cromosomas. Entonces, ellos ya no son diploides, ellos son haploides. ¿Ya? Listo. ¿Qué más va a ocurrir? Después de eso, dígame. Pero en total serían 8 espermatocitos secundarios. ¿Perdón? Serían en total 8 espermatocitos secundarios. Claro, estamos hablando de una sola célula ahorita. Estamos haciendo la espermatogénesis con una sola célula, lo que ocurre. ¿Ok? Después de la primera división meiótica, ¿qué va a ocurrir? Viene la segunda división meiótica. Vamos a ponerla color azul. Si es la segunda división meiótica, entonces aquí va a ocurrir lo siguiente. Esto ya va a ser, si es segunda división meiótica, se va a llamar meiosis 2, ¿ya? Porque en la primera división meiótica, el espermatocito primario dio origen al espermatocito secundario con la mitad de cromosomas. En cambio, en la segunda división, hasta aquí, hasta esto de aquí, estamos todavía en la fase
meiótica, ¿ok? Entonces, en la meiosis 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a dar origen a 4 células. En la segunda división meiótica va a dar origen, más chiquita, hagámosle, a ver, para que nos quepa. Va a dar origen a 4 células. Ash. Ya estamos, segunda división meiótica. Y va a dar origen a 4 células. ¿Con cuántos cromosomas? Se mantiene 23 cromosomas. Déjame que esta pizarrita me hace perder un poco de tiempo. ¿Ok? Entonces, el espermatocito secundario, a través de la segunda división meiótica, va a dar origen a unas células que tienen también 23, aquí pongamos 23 cromosomas, y se denominan espermátides. Espermátides. ¿Ya? En algunos textos lo encuentra como espermátidos. No importa. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Hasta aquí estamos, desde aquí, a ver, vamos a hacerle, bueno, lueguito. Esto es el proceso o la segunda fase que se llama fase meiótica. La primera era fase proliferativa, esto de aquí es la fase meiótica. Luego viene la última fase, que es la espermiogénesis, esta fase de aquí, que es espermiogénesis, y lo que ocurre es que estas espermátides sufren a ver, déjame hacerle las rayitas primerito en color verde, pongámosle. Ellas van a sufrir un proceso aquí, ya, un proceso que se llama de diferenciación y va a dar como resultado los espermatozoides. ¿Sí ven qué guapos espermatozoides yo hago? Listo. Ese proceso, aquí, se va a llamar proceso de diferenciación, proceso de diferenciación, ¿ya? En ese proceso de diferenciación va a dar como resultado los espermatozoides, ¿ya? Va a dar como resultado los espermatozoides con 23 cromosomas cada uno. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí tenemos este proceso tan complejo que a veces parece que es la espermatogénesis o lo que es lo mismo, gametogénesis masculina. Vamos a ponerle los nombres a las fases. No, decíamos que de aquí hasta aquí es la fase proliferativa, ¿ya? Con rojito está ahí. La fase desde aquí, después del espermatocito, hasta aquí, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar esa fase? A ver, espérate, que se nos... Meiótica. Fase meiótica. Déjame... Hasta por aquí. Aquí nomás vamos a ponerlo. Es la fase meiótica. Aquí, meiótica en color verde, ¿ya? Y finalmente, esta fase que empieza desde aquí hasta aquí se va a llamar, como dijimos, espermiogénesis, esto que está acá, ¿ya? Ahí están las 3 fases de la espermatogénesis. Es decir, ¿no es cierto? Que finalmente, después de la espermatogénesis o después de la tercera fase, que es de esta de aquí, del proceso de diferenciación,
después de esa tercera fase, pues los espermatozoides están ya formados y se van, ¿no es cierto?, y pasan al centro del tubo seminífero y luego se transportan al epidídimo. Todo esto, déjenme ver la hora a ver si alcanzamos, pues sí, si alcanzamos un poquito. Todo esto ocurre, ¿no es cierto? ¿En dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre todo esto? En los testículos. Los túbulos seminíferos. Los testículos, pero exclusivamente. En los tubos, en los túbulos seminíferos de los testículos, para que no se olvide dónde están, de los testículos. ¿Ya? Es ahí en donde ocurre, en los tubos seminíferos de los, a ver dónde los puede ver, aquí tal vez. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Después de este proceso de diferenciación, ¿es donde pasan al epidídimo o Sí, después pasan al epidídimo. No, después pasan al epidídimo, que eso ya vamos a hacer. Cuando vengamos, vamos a hacer un corte de un tubo seminífero para podernos ubicar dónde exactamente ocurre o cómo ocurre. Vamos a verle, aunque sea una síntesis pequeñita, haciéndole un corte a un túbulo seminífero de los testículos, ¿no es cierto?, para poder entenderlo mejor, ¿ok? Ahorita, lo más importante es entender que en el proceso de espermatogénesis masculina, se da a través de 3 fases y que interviene la mitosis en principio porque viene de una célula madre, y si es una célula madre, es una célula diploide. Esa célula diploide tiene que originar a alguien para que en esa preparación luego se dé el proceso meiótico. Es un proceso complejo que sintetizado más o menos es así. Algo que me olvidé decirlo acá, que, o fue acá, aquí. Para poder, generalmente, nosotros en los libros, cuando vemos una célula diploide, la vemos con la siguiente literatura, 2N. Así, cuando vemos el 2N, significa una célula diploide. Y cuando vemos solamente la N, es una literatura o es un código para poder nombrar a las células haploides. De ahí que en algunos textos es posible que usted lo encuentre aquí adentro. Aquí, a ver, vamos a ver si logramos ponerle. Aquí adentro iría, déjame ver si le atino, ahí. Aquí adentro iría 2. ¿Qué te pasó? A ver, aquí adentro iría 2N, ¿ya? Listo, aquí adentro, ¿qué iría? También 2N, porque todavía es diploide, ¿no es cierto? Aquí adentro iría, en cambio, una N, porque ya tiene 23 cromosomas, ¿ok? En el otro espermatocito secundario también iría una N, porque tiene solo 23, es haploide. Aquí, ¿qué iría? También una N, que significa haploide, ¿ya? En este de aquí también iría una N solita, que significa haploide, significa que tiene 23 cromosomas. Aquí también iría una N, que es haploide, y en la última también iría una N, que significa haploide, 23 cromosomas. A veces podemos encontrar en la literatura una célula 2N en su división meiótica, Eso significa que le está diciendo en una célula diploide, porque decía 2N, ¿ok? Significa entonces en los cromosomas también, veamos si podemos, también va una N, porque él solamente tiene 23. En el otro espermatozoide, pues también iría una N, porque él es haploide, es una célula, la línea germinal, ya vamos a ver desde dónde es, línea germinal. Aquí también una N, y en el último espermatozoide también va una
N, ¿ok? Entonces, ¿desde dónde será la línea germinal? ¿Desde dónde? Cuando decimos que células somáticas son todas las células del cuerpo, a excepción de las células de la línea germinal, como espermatozoide y óvulo. ¿Desde dónde sería línea germinal? Desde aquí. Desde aquí sería línea germinal. Es decir, si vemos un espermatocito secundario, él es una célula haploide. Y ya sabemos por qué, tiene la mitad. Vino como producto del primer proceso meiótico. Entonces, de aquí para acá es la línea germinal. Un espermatocito secundario es haploide. Una espermátide es haploide. Y obviamente un espermatozoide va a ser haploide porque una espermátide sufre un proceso de diferenciación. Es decir, aquí se da una transformación hasta que sale la colita, ¿no?, del citoplasma y se convierte en un espermatozoide con 23 cromosomas. ¿Ok? Entonces, esta es la línea germinal. La línea germinal son células haploides, toda esta línea germinal y obviamente espermatozoides y óvulos. ¿Ok? Listo, creo que es hora, pues sí, hemos terminado justo. También en el, veamos de una vez, veámosle aquí, si el internet nos acompaña, veámosle aquí. En la semana 2, es decir, en esta semana, nosotros en el Moodle, que yo a veces digo mudo, en este Moodle aquí en la semana 2, tenemos un taller asincrónico. El taller asincrónico es un taller que lo habíamos puesto ya antes y que yo les había dicho que no le haga todavía ahora. Si usted quería adelantarse, bien por usted. Aquí hay un taller asincrónico que lo podemos ir completando, ¿no es cierto?, en la medida en que vamos viendo, pues ya usted está en condiciones de contestar o de responder la mayor parte de preguntas, ¿no?, del aparato urinario y genital también, porque ya empezamos a ver. Entonces usted este taller lo tiene que ir haciendo y lo va a subir a su portafolio, ¿ok? Por ejemplo, ya todas estas, pues sí, todas estas ya, mira, ¿qué ocurre en las vesículas seminales? ¿Qué ocurre en las glándulas de Cooper? Todo esto ya usted, mire, ya usted ya puede, hasta la 16 podía. Hoy ya hemos visto que es célula somática, que es célula haploide, que es gametogénesis, que hasta la 20, que especifiquen qué estructura, esto nos falta. Hasta la 20 usted ya puede tener su taller, ¿ok? Entonces chequele, no lo deje acumular, vaya haciendo y vaya subiendo a su portafolio. Entonces hasta la 20 ya debería estar en el portafolio, ¿ok? Listo, chiquillos. Nos vamos a receso y volvemos, ¿ya? Listo, mis niños, queridos. Ya, chao, profe. Nos vamos, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta Hasta luego, profe. Bye. Bye. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Adiós, no, más luego nos vemos. Profe. Hasta luego, profe. Diga.